17 de agosto, promesa 229. Cuando Dios ocupa su lugar, el amor aprende a ordenar la casa. Y la promesa de hoy la encontramos en 1 Corintios capítulo 11, verso 3, que dice: pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Y en la Biblia el mensaje dice: ahora bien, quiero que entiendan que en una relación matrimonial, Cristo es la autoridad del esposo y este a su vez es la autoridad de la esposa. En verdad, la autoridad de Cristo es la misma autoridad de Dios. Y antes de que los matrimonios me vayan a hacer TikToks o me apaguen el episodio del día de hoy, quiero que sepan que este es uno de los versículos que, leído sin contexto, puede producir resistencia, especialmente en una época en la que las palabras como cabeza, como autoridad, como sujeción, siempre nos llevan a pensar en control. Y entiendo por qué, porque algunos hombres han utilizado textos como este para decirnos: yo soy la cabeza, y aquí se hace lo que yo digo y punto. Pero Pablo no está entregándole al hombre una licencia para controlar a la mujer. No. De hecho, antes de hablar de la relación del hombre con la mujer, él establece la primera autoridad. Mira, la cabeza de todo hombre es Cristo. Así que, esposo, antes de preguntarte si tu esposa reconoce tu liderazgo, hay una pregunta mucho más incómoda y necesaria. ¿Cristo reconoce que tú estás siguiendo el suyo? Porque nadie puede exigir autoridad debajo de él mientras rechaza la autoridad que está sobre él. Tú no tienes que construir tu hogar solamente con tus propias fuerzas. Existe un orden de Dios al cual puedes rendir tu casa. Cuando Cristo ocupa el lugar que le corresponde, nuestras relaciones dejan de convertirse en una lucha de saber quién manda a quién, y comienza a preguntarse cómo podemos parecernos más a Jesús. Porque la palabra cabeza es más profunda que jefe. Pablo está describiendo relaciones de orden, de pertenencia y también de responsabilidad, no justificando superioridad de valor. Porque observa algo, la cabeza de Cristo es Dios. ¿Significa eso que Cristo vale menos? Para nada. El mismo Nuevo Testamento presenta a Cristo compartiendo naturaleza y la gloria con Dios. Y sin embargo, vemos al Hijo viviendo en perfecta obediencia al Padre. Por eso debemos separar dos conceptos que nuestra cultura quiere mezclar. Igualdad de valor no significa ausencia de orden. Tú puedes tener la misma dignidad y desempeñar responsabilidades diferentes. Jesús mismo nos enseña que someterse no significa ser inferior. En Getsemaní, Jesús dijo: quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Mateo 26, 39. Jesús no perdió identidad cuando se sometió al Padre, porque la sujeción nunca debería borrar tu identidad. Debería ayudarte a expresar tu identidad dentro del diseño de Dios. Por eso creo que muchas veces nosotros hemos compartido, leído, hablado sobre este texto, pero lo hemos hecho totalmente al revés. Empezamos diciendo: la mujer tiene que sujetarse al marido. Pero Pablo comienza diciendo: la cabeza de todo hombre es Cristo. En otras palabras, es decir, hombre, tú tampoco eres autónomo. Tú también respondes delante de alguien. No puedes decir: en esta casa mando yo. La pregunta bíblica sería: ¿y quién gobierna tu corazón? Porque un hombre que quiere dirigir una familia sin ser dirigido por Cristo se vuelve peligroso, porque su autoridad comienza a parecerse a su ego. En Mateo capítulo 20, verso 26, Jesús redefine el liderazgo. Él dice: el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Por eso el liderazgo no significa sírveme, significa yo seré el primero en servir. Es muy diferente. No significa obedéceme, significa voy a ser el primero en obedecer a Cristo. Tampoco significa yo tomo todas las decisiones. Significa yo asumiré responsabilidad delante de Dios por la manera en que amo. Podríamos decirlo así. El liderazgo de Dios
no te entrega un trono, te entrega una toalla, la toalla del servicio. Te das cuenta de que Jesús quiso mostrarle a sus discípulos cómo funcionaba la autoridad de su reino cuando se arrodilló y lavó los pies a cada uno de ellos. ¿Cómo se ve un hombre cuya cabeza es Cristo? Efesios 5 nos ayuda muchísimo porque Pablo desarrolla allí la misma idea. Efesios 5:25 dice, para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Fíjate en el estándar. No dice, maridos, asegúrense de que sus esposas los obedezcan. Dice, amen como Cristo. ¿Y cómo amó Cristo? Sirvió, perdonó, protegió, escuchó, tuvo paciencia y finalmente dio su vida. Así que el liderazgo no se mide por cuánto logra un hombre que una mujer haga lo que él quiere. Se mide por cuánto se parece ese hombre a Cristo cuando ama. Un esposo conforme al corazón de Dios nunca utilizará su posición para conseguir privilegios. Utiliza su posición para asumir responsabilidad. Y cuando eso sucede, cambia completamente el ambiente de la casa. Entonces nos toca ser cuidadosos porque este versículo jamás debería convertirse en un argumento para tolerar abuso, manipulación, violencia, humillación o control. Nada de eso representa a Cristo. La autoridad nunca autoriza el pecado. Y además, el propio contexto de 1 Corintios capítulo 11 contiene una corrección preciosa. Versos 11 y 12 dice, pero entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres, y los hombres no son independientes de las mujeres, pues aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer y todo proviene de Dios. Así que aquí hay un equilibrio, porque Pablo no está diciendo el hombre importa y la mujer depende de él. Él está diciendo nos necesitamos. El hombre necesita a la mujer y la mujer necesita al hombre y ambos necesitan a Dios. Y esto no es una pirámide diseñada para engrandecer al hombre. Es una relación que finalmente termina en Dios. Todo proviene de Dios. Quiero que pienses en una pareja bailando. Cuando ambos intentan dirigir simultáneamente sin escucharse, se van a pisar, ¿sí o no? Pero cuando existe confianza, cuando existe sensibilidad, comunicación, coordinación, ocurre algo hermoso. Porque desde afuera tú no estás pensando quién tiene más valor. Tú estás viendo armonía. El matrimonio de la Biblia no debería parecerse a dos personas luchando por el volante. Debería parecerse a dos personas preguntando, Jesús, ¿hacia dónde quieres llevar nuestra unión, nuestra familia? Porque hay matrimonios donde la verdadera pelea no es por el dinero, o por los hijos, o por los suegros, o por los horarios, o por las decisiones. Debajo de todo eso existe otra batalla. Quiero que se haga a mi manera, mi voluntad. Y Cristo entra al matrimonio y nos enseña una oración distinta. Que se haga tu voluntad, la voluntad de Dios. Una mujer de Dios no es una mujer sin voz. Mira a Débora, de la Biblia, a Abigail, a Priscila, a Esther. Mujer, sujetarte no significa desaparecer o que te vas a volver la mujer invisible. Mira a las mujeres que financiaron el ministerio de Jesús. Mira a las mujeres que estuvieron presentes cuando muchos discípulos habían huido. Dios jamás tuvo miedo de mujeres fuertes. Por eso, una mujer no necesita hacerse pequeña para que un hombre se sienta grande. Una relación sana no necesita apagar la luz de uno para demostrar el liderazgo del otro. La mujer puede tener dones, llamado, inteligencia, discernimiento, liderazgo y una voz poderosa y continuar honrando el diseño de Dios. Proverbios 31 describe a una mujer que compra propiedades, una mujer que negocia, una mujer que administra, una mujer que produce, una mujer que enseña, una mujer que toma decisiones. Yo quiero ser como esa mujer, la de Proverbios 31, porque eso está lejísimos de ser una mujer anulada. Hay una advertencia que debemos saber.
No debemos usar Dios me dijo para controlar a tu pareja. Y yo quiero detenerme aquí porque esto sucede constantemente en muchos matrimonios. Decimos, Dios me dijo que tenemos que hacer esto. Dios me dijo que tenemos que mudarnos. Dios me dijo que tienes que dejar ese trabajo. Pero cuidado, porque poner el nombre de Dios detrás de nuestros deseos puede convertirse en manipulación. Si Dios está guiando un matrimonio, puede trabajar también en el corazón del otro. Hablen, oren, escúchense, busquen consejo, denle tiempo al discernimiento. Las personas pueden quedarse impresionadas por lo que dices, pero finalmente son impactadas por cómo vives. Tu autoridad espiritual no crece porque tú repitas que eres la cabeza. Crece cuando tu familia puede mirar tu vida y decir, esta persona realmente sigue a Jesús. Y si estás soltero, esta promesa también es para ti, porque la primera frase sigue siendo la cabeza de todo hombre es Cristo. Y el principio nos alcanza a todos. Aprende a vivir bajo el gobierno de Cristo antes de intentar construir una relación. Y esto es supremamente lógico, porque uno no puede pretender entregar amor si no ha conocido al verdadero amor, a Dios. La Biblia dice que Dios es amor, porque el noviazgo no transforma mágicamente el carácter, el matrimonio tampoco. El matrimonio muchas veces simplemente revela lo que ya estaba dentro. Así que si tú eres controlador siendo soltero, probablemente intentarás controlar de casado. Si no sabes pedir perdón ahora, soltero, el matrimonio no te regalará humildad automáticamente, ¿eh? Si Cristo no gobierna tus emociones ahora, una boda no solucionará eso. Por eso, no te prepares solamente para encontrar a la persona correcta. Conviértete en una persona gobernada por Cristo, en una persona que tiene a Dios como su autoridad máxima. Y si tú estás orando por un esposo, por una esposa, tal vez esta sea una oración diferente. No ores únicamente, Dios, mándame a alguien que me ame. Ora y dile, Dios, dame a alguien que te ame más a ti que a mí. ¿Y sabes por qué eso es tan importante? Porque si Cristo gobierna su corazón, cuando aparezcan conflictos, tendrá una autoridad superior a sus emociones. Y tú también necesitas lo mismo. No necesitas solamente química, no necesitamos solamente carácter, no necesitamos a alguien que solamente nos diga te amo, sino alguien que pueda decir, aunque estoy molesto, enfadado contigo, sigo respondiendo delante de Dios por cómo voy a tratarte. Eso cambia un matrimonio. ¿Sabes por qué? Porque cuando desconocemos el propósito de algo, terminamos abusando de ello. Cuando no entendemos el propósito de la autoridad, podemos convertirla en control. La autoridad de Dios fue diseñada para servir, para proteger, para construir, nunca para destruir. Tal vez hoy tu matrimonio está atravesando momentos de tensión. Tal vez están discutiendo demasiado. Tal vez ambos están cansados. Felizmente cansados en vez de casados. O quizá tal vez estás comenzando una relación y quieres hacer las cosas diferente. Bueno, hoy no necesitas determinar quién gana. Necesitas preguntarte, ¿está ganando Cristo? ¿Está ganando Dios en esta relación? Porque si para ganar una discusión tienes que destruir a la persona que amas, realmente perdiste. Porque cuando ambos pueden decir, Jesús, tú eres Señor de esta casa, corrígeme a mí antes de que yo intente corregir a otro, ahí comienzan a cambiar. Una casa no cambia cuando uno consigue controlar al otro. Cambia cuando ambos permiten que Cristo los gobierne. Así que antes de pedirle a Dios que cambie a tu pareja, pídele, muéstrame qué necesito ordenar dentro de mí. Ora conmigo y dile, Señor Jesús, hoy reconozco que tú eres la verdadera autoridad sobre mi vida. Ordena mi corazón antes de que yo quiera ordenar a los demás. Enséñame a amar sin controlar, a liderar sirviendo,
a honrar sin desaparecer, a escuchar sin defenderme, a pedir perdón cuando me equivoque. Enséñame, Dios, humildad. Yo te entrego mi matrimonio, mi noviazgo, mi futura familia, cada una de mis relaciones. Sana cualquier concepto equivocado que yo haya aprendido acerca de autoridad. Sana mi modelo errado de autoridad. Enséñame a vivir como Jesús, teniendo toda autoridad, a amar, a servir, a entregar su vida. Y si estoy casado, haz de nuestro hogar un lugar donde tú seas verdaderamente el centro. Si estoy soltero, Dios, forma primero en mí el carácter que necesitaré para construir una relación sana. Hazme amarte a ti por sobre todas las cosas, antes de amar a otra persona. Que en mi casa no gane el orgullo, ni el orgullo de nadie. Que gane Cristo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y las lecturas que nos acompañan hoy en nuestro estudio bíblico nos encontramos en Nehemías capítulo 12, verso 27, hasta el capítulo 13, verso 31. Primera de Corintios capítulo 11, versos del 1 al 16. El Salmo 35, versos del 1 al 16. Y Proverbios capítulo 21, versos 17 y 18. Ahora sí te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Ponte tus lentes de la fe, abróchate los cinturones, porque comenzamos esta carrera por esos 229K en 3, 2, 1. Adelante. Nehemías capítulo 12, verso 27. Para la dedicación de la nueva muralla de Jerusalén, se les pidió a los levitas de toda la tierra que fueran a Jerusalén para colaborar en las ceremonias. Debían tomar parte en la feliz celebración con sus canciones de acción de gracias y con música de címbalos, arpas y liras. Se reunió a los cantores de la zona de alrededor de Jerusalén y de las aldeas de los netofatitas. También llegaron de Bet Gilgal y de las zonas rurales cercanas a Geba, Asmavet, porque los cantores habían levantado sus propios asentamientos en los alrededores de Jerusalén. Primero, los sacerdotes y los levitas se purificaron a sí mismos. Luego, purificaron al pueblo a las puertas a la muralla. Conduje a los líderes de Judá a la parte superior de la muralla y organicé 2 grandes coros para dar acción de gracias. Uno de los coros se dirigió hacia el sur, por encima de la muralla, hasta la puerta del estiércol. Osaías y la mitad de los jefes de Judá lo seguían, con Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías. Luego iban algunos sacerdotes que tocaban trompetas junto con Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, descendiente de Asaf. Los compañeros de Zacarías eran Semaías, Azrael, Melalai, Gilalai, Mai, Natanael, Judá, Hanani. Tocaban los instrumentos musicales indicados por David, hombre de Dios. Esdras, el escriba, lideraba esta procesión. En la puerta de la fuente subieron los escalones de la subida de la muralla de la ciudad en dirección hacia la ciudad de David. Pasaron frente a la casa de David y luego siguieron al oriente hacia la puerta del agua. El segundo coro, que daba acción de gracias, se dirigía hacia el norte, dando la vuelta por el otro lado para encontrarse con el primer coro. Yo lo seguía sobre la muralla, junto con la otra mitad del pueblo, y pasamos por la torre de los hornos hacia el muro ancho. Luego, sobre la puerta de Efraín hacia la puerta de la ciudad antigua. Pasamos la puerta del pescado y la torre de Hanael hasta la torre de los 100. Luego, seguimos hacia la puerta de las ovejas y nos detuvimos a la altura de la puerta de la guardia. Luego, los 2 coros que daban acción de gracias siguieron hacia el templo de Dios, y allí tomaron sus lugares. Lo mismo hice yo, junto con el grupo de jefes que estaba conmigo. Íbamos con los sacerdotes que tocaban las trompetas, Eliasim, Manaseías, Miniamim, Micaías, Elioneai, Zacarías, Hananías. Y como los cantores, Maaseías, Semaías, Eleazar, Uzi, Jonán, Malquías, Elam y Eser. Tocaban y cantaban a toda voz bajo la dirección de Israías, el director del coro. Se ofrecieron muchos sacrificios durante aquel día de gozo, porque Dios había dado al pueblo razón de alegrarse,
También las mujeres y los niños participaron en la celebración y la alegría del pueblo de Jerusalén podía oírse a gran distancia. Ese día se asignaron hombres para que se encargaran de los depósitos para las ofrendas, la primera parte de la cosecha y los diezmos. Eran responsables de recolectar de los campos, fuera de las ciudades, las porciones especificadas por la ley para los sacerdotes y los levitas. Pues todo el pueblo de Judá se complacía en los sacerdotes y los levitas y en el trabajo que prestaban. Ellos, junto con los cantores y los porteros, llevaban a cabo el servicio para su Dios y el servicio de purificación, como lo habían ordenado David y su hijo Salomón. La costumbre de tener directores para dirigir los coros al entonar himnos de alabanza y de acción de gracias a Dios comenzó mucho tiempo antes, en los días de David y de Asaf. De modo que ahora, en los días de Zorobabel y de Nehemías, todo Israel llevaba una provisión diaria de comida para los cantores, los porteros, los levitas. Los levitas, a su vez, daban a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, parte de lo que ellos recibían. Nehemías capítulo 13. Ese mismo día, mientras se leía al pueblo el libro de Moisés, se encontró el pasaje que decía que jamás se debe admitir a un amonita o a un moabita en la asamblea de Dios, porque ellos se habían negado a darles comida y agua a los israelitas en el desierto. Por el contrario, contrataron a Balaam para que los maldijera, aunque nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Cuando se leyó este pasaje de la ley, inmediatamente se incluyó de la asamblea a todos los que tenían ascendencia extranjera. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, quien había sido designado para supervisar los depósitos del templo de nuestro Dios y quien también era pariente de Tobías, había rediseñado un gran depósito y lo había puesto a disposición de Tobías. Anteriormente, usaban el cuarto para almacenar ofrendas de grano, incienso, diversos utensilios para el templo, diezmos de grano, de vino nuevo, de aceite de oliva, destinados para los levitas, a los cantores, a los porteros, también las ofrendas para los sacerdotes. En esa época ya no estaba en Jerusalén, porque había ido a presentarme ante Artajerjes, rey de Babilonia, en el año 32 de su reinado, aunque más tarde le pedí permiso para regresar. Cuando regresé a Jerusalén, me enteré del acto perverso de Eliasib de proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Me disgusté mucho y saqué del cuarto todas las pertenencias de Tobías. Luego exigí que purificaran las habitaciones y volví a colocar los utensilios para el templo de Dios, las ofrendas de grano y el incienso. También descubrí que no se les había entregado a los levitas las porciones de comida que le correspondían, de manera que todos ellos y los cantores, que debían dirigir los servicios de adoración, habían regresado a trabajar en los campos. Inmediatamente enfrenté a los dirigentes y les pregunté, ¿por qué ha sido descuidado el templo de Dios? Luego le pedí a todos los levitas que regresaran y los reintegré para que cumplieran con sus obligaciones. Entonces, una vez más, todo el pueblo de Judá comenzó a llevar sus diezmos de grano, de vino nuevo y de aceite de oliva a los depósitos del templo. Como supervisores de los depósitos, asigné al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedaías, uno de los levitas, como ayudante de ellos. Nombré a Hanán, hijo de Zacur y nieto de Matanías. Estos hombres gozaban de una excelente reputación y su tarea consistía en hacer distribuciones equitativas a sus compañeros levitas. Recuerda esta buena obra, oh Dios mío, y no olvides todo lo que fielmente he hecho por el templo de mi Dios y sus servicios. En estos días vi a unos hombres de Judá pisando en sus lagares en el día de descanso. Además, recogían granos y los cargaban sobre burros y traían su vino, sus uvas, sus higos y toda clase de productos a Jerusalén para venderlos en el día de descanso. Así que los reprendí por vender sus productos en ese día. Algunos hombres de Tiro que vivían en Jerusalén traían pescado y toda clase de mercancía. La vendían al pueblo de Judá el día de descanso. Así que los reprendí por vender sus productos en ese día. Algunos hombres de Tiro que vivían en Jerusalén traían pescado y toda clase de mercancía. La vendían al pueblo de Judá el día de descanso y nada menos que en Jerusalén. De modo que confronté a los nobles de Judá. ¿Por qué profanan el día de descanso de este modo tan perverso?, les pregunté. ¿Acaso no fueron cosas
como estas, las que hicieron sus antepasados y provocaron que nuestro Dios hiciera caer sobre nosotros y nuestra ciudad toda esta desgracia? Ahora ustedes provocan aún más enojo contra Israel al permitir que el día de descanso sea profanado de esta manera. Entonces, ordené que todos los viernes se cerraran las puertas de Jerusalén al caer la noche y que no se abrieran hasta que terminara el día de descanso. Envié a algunos de mis propios sirvientes a vigilar las puertas para que no pudiera entrar ninguna mercancía en los días de descanso. Los mercaderes y los comerciantes de diversos productos acamparon fuera de Jerusalén 1 o 2 veces, pero yo les hablé duramente diciendo: ¿qué pretenden? Acampando aquí, afuera, alrededor de la muralla. Si lo hacen otra vez, los arrestaré. Esa fue la última vez que aparecieron en el día de descanso. Luego ordené a los levitas que se purificaran y que vigilaran las puertas para preservar la santidad del día de descanso. Recuerda también esa buena obra, oh Dios mío. Ten compasión de mí, conforme a tu grande e inagotable amor. Por el mismo tiempo, me di cuenta de que algunos de los hombres de Judá se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab. Además, la mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdod o algún otro pueblo y no podían hablar en absoluto la lengua de Judá. De modo que confronté a los hombres y pedí que cayeran maldiciones sobre ellos. Golpeé a algunos y los arrastré el cabello. Los hice jurar por el nombre de Dios que no permitirían que sus hijos e hijas se casaran con la gente pagana de la región. ¿Acaso no fue eso exactamente lo que llevó a Salomón, rey de Israel, a pecar? Exclamé. No había rey de ninguna nación que pudiera compararse con él. Dios lo amaba y lo hizo rey sobre todo Israel. Incluso él fue inducido a pecar por sus mujeres extranjeras. ¿Cómo pudieron siquiera pensar en cometer esta acción pecaminosa y ser infieles a Dios al casarse con mujeres extranjeras? Uno de los hijos de Joiada, hijo de Eliasib, el sumo sacerdote, se había casado con la hija de Sanbalat, el horonita, por lo cual lo expulsé de mi presencia. Recuérdalos, oh Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y los votos solemnes de los sacerdotes y los levitas. Así que expulsé todo lo que fuera extranjero y asigné tareas a los sacerdotes y a los levitas, asegurándome de que cada uno supiera lo que tenía que hacer. También me aseguré de que llevara el suministro de leña para el altar y las primeras porciones de la cosecha en los tiempos establecidos. Recuerda esto a mi favor, oh Dios. Qué lindo. Con esto terminamos el libro de Nehemías. En el capítulo 12 de Nehemías se nos lleva a un momento glorioso, la dedicación de la muralla de Jerusalén. En el mundo antiguo, una muralla no era solo de piedra, representaba protección, representaba identidad y también honra nacional. Sin murallas, una ciudad estaba expuesta a saqueos, pero también a perder su dignidad. Por eso, la dedicación no fue un acto político, sino fue un acto espiritual. La celebración fue organizada con detalle: coros, músicos, instrumentos de David, procesiones que recorrían la muralla en 2 direcciones hasta encontrarse en el templo. Era una fiesta que declaraba: Dios es el verdadero protector de Jerusalén. Y aquí vemos algo poderoso. La adoración siempre corona lo que Dios restaura en nuestra vida. Cuando Dios te levanta, lo primero que espera de ti no es tu fuerza, sino tu gratitud. Pero ¿qué pasa? Muchas veces Dios nos sana, Dios nos restaura, nos cambia la vida, como a esos 10 leprosos, pero solamente uno regresa a agradecer. En nuestro ADN está la ingratitud, pero tenemos que cambiar eso y ser más espirituales. Ser agradecidos con Dios por cada cosa. Hoy también Dios quiere que nosotros dediquemos nuestras victorias a Él. Tal vez tú edificaste un negocio, restauraste tu matrimonio o saliste de una temporada oscura. El verdadero éxito no está en el logro que hiciste, sino en devolverle la gloria a quien lo hizo posible. Tú no estarías donde estás y yo no estaría donde estoy, viva, si no fuera por Dios. En los versos del 44 al 47 aparece otro detalle. Se establecieron almacenes para guardar las ofrendas.
los primeros frutos y los diezmos. Ojo que no era una carga, también eran un acto de gratitud y sostenimiento espiritual. Así como ellos alimentaban a los levitas, a los sacerdotes, para que no falte adoración, nosotros hoy sostenemos los lugares, las voces, los ministerios que nos alimentan espiritualmente. Donde está tu dinero, está tu corazón. Y donde está tu corazón, se escribe tu legado. En Nehemías 13 se nos muestra otro ángulo, la realidad de la vida, que no es solo celebración, también es confrontación. Nehemías descubre que Tobías, enemigo del pueblo, acuérdate de Tobías, el que había estado molestando a Nehemías, había sido instalado en una habitación dentro del templo. Esta imagen es impactante. El enemigo sentado en el lugar que debía estar consagrado para Dios. ¿Tú te imaginas eso? Nehemías no negoció. Él sacó todo lo que le pertenecía a Tobías y purificó el lugar. Es acordar un poco a Jesús cuando entró al templo y vio que hacían un montón de actividades que no tenían nada que ver con la oración, ni con la casa de Dios, ni con lo que se debe hacer en el templo de Dios. Vive una vida de santidad para Dios. De nada sirve levantar ministerios, levantar empresas, tener una familia, si no cuidamos el fundamento de la obediencia. Hoy, la integridad es ese muro invisible. Decide qué entra en tu casa, qué conversación toleras, qué alianzas aceptas, qué amigos te visitan. Así como Nehemías cerró las puertas en el día de descanso para honrar a Dios, tú puedes aprender a cerrar las puertas que ponen en riesgo tu comunión con Dios. Si hay algo que te distrae de tu tiempo con Dios, de tu comunión con Dios, de tu amistad con Dios, eso no debe existir. Tienes que sacarlo de tu agenda. ¿Tú sabes cuántos planes yo rechazo? Porque tengo que leer, tengo que estudiar, tengo que buscar de Dios. He decidido invertir mi vida primero en buscar de Dios, en tener amistad con Dios. Y nada de lo que pueda hacer vale más que eso. Me gustó mucho los últimos versos del libro de Nehemías, cuando él dice en el verso 30 y 31, así que expulsé todo lo que fuera extranjero y asigné tareas a los sacerdotes y los levitas, asegurándome de que cada uno supiera lo que tenía que hacer. También me aseguré de que llegara el suministro de leña para el altar y las primeras porciones de la cosecha en los tiempos establecidos. Recuerda esto a mi favor, oh Dios mío. Este acto, esta súplica, esta oración que hace Nehemías es un acto de rendición total. Nehemías había expulsado todo lo que lo contaminaba, había corregido con firmeza y al final no buscó el aplauso del pueblo ni el reconocimiento humano. Lo único que pidió fue que Dios lo recordara. Y aquí hay una clave espiritual. Nosotros no hacemos las cosas para que nos aplaudan, sino para que Dios nos apruebe. La verdadera grandeza no está en quién te recuerda, sino en quién recuerda lo que hiciste por Dios. En la práctica, eso significa que cuando otros no valoren tu obediencia, aunque tu esfuerzo sea invisible para muchos, Dios lo ve. Él recuerda esto a tu favor. Dios recuerda tu compromiso a tu favor. Dios recuerda cuánto lo amas a tu favor. Esa es la oración de quien vive para el aplauso eterno de Dios y no para la aprobación momentánea de la gente. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 1. Y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití. Pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre. La cabeza de Cristo es Dios. El hombre deshonra a su cabeza si se cubre la cabeza mientras ora o profetiza. En cambio, la mujer deshonra a su cabeza si ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, porque eso es como si se la rapara. Efectivamente, si ella se niega a ponerse algo para cubrirse la cabeza, debería cortarse todo el cabello, ya que es vergonzoso que la mujer se corte el cabello o se rape la cabeza. Debería cubrírsela con algo. El hombre no debería ponerse nada sobre la cabeza cuando ora a Dios, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios, y la mujer refleja la gloria del hombre. Pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino de un hombre,
Y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. Por esta razón, y debido a que los ángeles observan, la mujer debería cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad. Sin embargo, entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres. Los hombres no son independientes de las mujeres. Pues, aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer y todo proviene de Dios. Juzguen por sí mismos. ¿Es correcto que una mujer ore a Dios en público sin cubrirse la cabeza? ¿No es obvio que es vergonzoso que un hombre tenga el cabello largo? ¿Acaso el cabello largo no es orgullo y la alegría de la mujer? Pues se le dio para que se cubra. Pero si alguien quiere discutir este tema, simplemente digo que no tenemos otra costumbre más que esa, y tampoco la tienen las demás iglesias de Dios. Pablo abre con una frase contundente: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y esto no era arrogancia, es una responsabilidad. Pablo entendía que su vida debía ser un modelo visible, como se ve seguir a Jesús. Tu liderazgo no se mide solo por lo que enseñas, sino por lo que otros pueden imitar de ti. La gente podría imitar de ti la relación con Dios que tienes, tu estilo de vida. Pregúntate, ¿qué pasaría si alguien copiara mis hábitos espirituales, mi trato con la gente, mi manera de responder en momentos de crisis? Ojo que Pablo podía decir esto porque él estaba imitando a Cristo. Luego en el verso 3, él establece un principio de orden. Cristo es la cabeza de todo hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. No está hablando de inferioridad ni está siendo machista, sino él está hablando en función y responsabilidad en el diseño de Dios. ¿Qué pasa? Que en la cultura greco-romana y también en la judía, la cabeza simbolizaba fuente y liderazgo responsable. Así como Cristo se somete al Padre en amor, el hombre debe liderar sirviendo y la mujer responder desde ese mismo espíritu. Ese diseño de Dios no nos disminuye como mujeres, nos posiciona. Ahora, en un mundo que confunde autoridad con abuso, este pasaje nos recuerda que la verdadera autoridad se ejerce en amor y en servicio. Ser cabeza no es mandar, es cargar la responsabilidad espiritual del hogar y de tu vida. Versos del 4 al 10, hablemos del velo y de esa cultura. En Corinto, el velo tenía un fuerte significado cultural. Una mujer sin velo, en público, era vista como deshonrosa, incluso asociada a la inmoralidad. Con esto les cuento, cuando estuve en Israel, yo andaba con mis rulos, sueltos, y pasé por un lugar y de pronto sentí que un hombre pasó su mano sobre mi cabello y me lo tocó como diciendo, ¿qué haces con el cabello suelto? Entonces había lugares donde uno quería visitar, pero tenía que ponerse un velo, ponerse algo, taparse un poquito más, porque el velo para ellos representaba pudor, honra, respeto. Pablo no está imponiendo un accesorio y algo que vamos a usar eternamente, no. Él está señalando que la adoración debía reflejar orden, pureza, honra, según este contexto. Ahora no vamos a parecernos todos envelados, porque esa no es la idea. La forma puede cambiar con la cultura, pero el fondo es siempre el mismo, reflejar a Cristo de manera digna. Hoy no usamos velos para marcar honra, pero sí hay códigos de respeto. En la forma como hablamos, cómo nos tratamos a otros, cómo nos presentamos. Lo que Pablo enseña hoy sería que nada en tu actitud robe la atención que debe estar en Cristo. En la Biblia Dios habla hoy, dice, sigan ustedes mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Y luego hablamos de los versos 1 y 12. Pablo aclara que aunque habla de orden en Cristo, no hay independencia. El hombre nació de la mujer y la mujer viene del hombre. Ambos proceden de Dios. Y aquí rompe con cualquier interpretación machista. Hombre y mujer son distintos, pero interdependientes y valiosos en el plan de Dios. La mujer no fue creada para competir con el hombre, sino para complementar el propósito de Dios junto con él. Vive de tal manera
que tu vida sea un mensaje visible de que tú amas a Dios. Honra a Dios en tus expresiones, en tus palabras, en tus actitudes, en tu imagen. El día de ayer hablamos que todo lo que nosotros hagamos debe ser para la gloria de Dios. Salmo 35. Oh Señor, ponte en contra de los que se me oponen. Pelea contra los que luchan contra mí. Y esto es para alguien que hoy está pasando por un juicio. Lee. Ponte tu armadura y toma tu escudo. Prepárate para la batalla y ven en mi ayuda. Lanza tu lanza y tu jabalina contra los que me persiguen. Quiero oírte decir, yo te daré la victoria. Avergüenza y causa deshonra a los que tratan de matarme. Hazlos retroceder y humilla a los que quieren hacerme daño. Sopla y espárcelos como paja en el viento. Un viento mandado por el ángel del Señor. Haz que su camino sea oscuro y resbaladizo, y que el ángel del Señor los persiga. Yo no les hice ningún mal, pero ellos me tendieron una trampa. No les hice ningún mal, pero cavaron una fosa para atraparme. Por eso, que la ruina les llegue de repente, que queden atrapados en la trampa que me tendieron, que se destruyan en la fosa que cavaron para mí. Entonces, me alegraré en el Señor. Estaré feliz, porque Él me rescata. Con cada hueso de mi cuerpo lo alabaré. Señor, ¿quién se compara contigo? ¿Quién otro rescata a los indefensos de las manos de los fuertes? ¿Quién otro protege a los indefensos y a los pobres de quienes les roban? Testigos maliciosos testifican en mi contra y me acusan de crímenes que desconozco por completo. Me pagan mal por bien y estoy enfermo de desesperación. Sin embargo, cuando ellos se enfermaban, yo me entristecía. Me afligía a mí mismo, ayunando por ellos, pero mis oraciones no tenían respuesta. Estaba triste, como si fueran mis amigos o mi familia, como si me lamentara por mi propia madre. Pero ahora que yo estoy en dificultades, ellos se ponen contentos, con aires de triunfo, se unen en mi contra. Me ataca gente que ni siquiera conozco, me calumnian sin cesar. Se burlan de mí y me insultan. Me gruñen. Hasta ahí. David aquí clama en medio de un juicio injusto. Y él dice, oh Señor, ponte en contra de los que se me oponen. Pelea contra los que luchan contra mí. El lenguaje de él es de un tribunal, de una batalla. David se siente acusado, se siente acorralado injustamente, como si estuviera en un proceso legal manipulado en su contra. En la cultura antigua, cuando no había un sistema judicial justo, la súplica directa a Dios era la única esperanza. Aquí vemos a un David que no toma venganza por sus propias manos, sino que busca que Dios sea su defensor. Cuando tú dejas que Dios sea el que pelee tus batallas, la victoria deja de ser tuya para convertirse en suya. Cuando tú dejas que Dios sea el que pelee por ti, en ese juicio injusto, Él traerá la justicia en su tiempo y de la manera perfecta. Escúchame, cuando tú enfrentes críticas falsas, cuando tú estés frente a ataques injustos, en vez de responder con la misma moneda, recuerda que tu mejor abogado es Dios. Recuerda que no estás sola. Recuerda que Dios pelea por ti. No eres tú solo contra el mundo. Eres tú y Dios. En los versos del 4 al 8, David pide que sus enemigos sean avergonzados. Pide que sean confundidos y que caigan en la trampa que ellos mismos tendieron. Este es un principio espiritual. El mal que otros planean contra ti termina siendo su propia ruina. En el antiguo Medio Oriente se usaban redes y trampas para cazar animales. Y David usa esta imagen para decir que los cazadores caigan en su propia red. Cuando tú pones tu confianza en Dios, el enemigo puede armar trampas, puede armar todo un estudio, puede tratar de ponerte zancadillas, pero jamás podrá detener el propósito de Dios en tu vida. Así que no temas cuando otros conspiran en tu contra. Dios tiene la última palabra y Él es especialista en voltear las trampas en testimonios. Por favor,
que no regrese el temor a tu vida. No le permitas nuevamente cabida. Confía en Dios y deja que Él pelee por ti. Haz esta oración, la del Salmo 35, y pídele a Dios que pelee tu batalla. Versos 9 y 10 dice, David se anticipa la victoria. Entonces me alegraré en el Señor, estaré feliz, porque Él me rescata. David aún no había visto la respuesta, pero ya cantaba la victoria de Dios. Este es un acto de fe. De repente tú todavía no tienes el veredicto final, pero ya puedes ir alabando a Dios. Pon las avispas de Juan y Guerra y comienza a decir, Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tiende la carrera. Ahí te la dejo en mi playlist para que la escuches. Cuando tú alabas en medio de la batalla, no estás negando la realidad. Estás proclamando quién tiene el control. La adoración, la alabanza son armas poderosas. No esperes a que todo se resuelva para alabar a Dios. Hazlo ahora. Proverbios 21, 17. Los que aman el placer se vuelven pobres. Los que aman el vino y el lujo nunca llegarán a ser ricos. Los perversos son castigados en lugar de los justos y los traidores en lugar de las personas honradas. El amor al placer es el que lleva a la pobreza. El verbo amar aquí no se refiere a disfrutar ocasionalmente un regalo de la vida, sino a una obsesión desordenada. En el contexto hebreo, el sabio denuncia la vida de quienes hacen del placer su ídolo. En la cultura antigua, el vino y el lujo eran símbolos de estatus, de derroche, pero también de autodestrucción. Lo que nosotros amamos determina lo que cosechamos. Si amamos el placer por encima de la presencia de Dios, inevitablemente cosecharemos vacío. Y aquí el problema no es de disfrutar de un descanso, un banquete o una celebración, hacer un brindis. No, el problema es vivir para eso. Hoy el placer puede ser consumo excesivo de fiestas, de entretenimiento digital, de compras compulsivas. Todo eso, cuando gobierna el corazón, termina drenando la vida espiritual y también la financiera. El verso 18 nos habla sobre los perversos, sobre el precio de la justicia y la sustitución. Aquí parece un principio de sustitución judicial. En el mundo antiguo, el destino de unos se invertía para que otros fueran liberados. Isaías 43, verso 3, lo confirma. Entregué a Egipto como rescate por tu libertad. Este proverbio anticipa la cruz. Cristo, el justo, tomó el lugar de los injustos. La cruz es el intercambio divino. Mi pecado por su perdón. Mi vergüenza por la gracia de Dios. Mi esclavitud por su libertad. Dios es un juez justo. Aunque nosotros veamos que los impíos prosperan, el destino final es distinto. Nuestra confianza no debe estar en lo que vemos hoy, sino en la justicia eterna que ya fue demostrada en Cristo. Así que con estos proverbios nos queda examinar nuestros amores. Pregúntate, ¿qué gobierna tu corazón? ¿El placer inmediato o la presencia de Dios? Pon límites, define prácticas de autocontrol en tus finanzas, en tu entretenimiento, en tu descanso, que te permitan disfrutar sin depender de nada. No te hagas esclavo de nada. Ora conmigo y di, Señor, enséñame a disfrutar la vida sin caer en la esclavitud del placer. Que mi corazón no se aferre al lujo ni al consumo, sino a tu presencia. Gracias porque en la cruz hiciste un intercambio perfecto, el justo por el injusto. Ayúdame a vivir con gratitud, con dominio propio y con la mirada fija en la eternidad. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos a estos 229K y ahora te invito a escuchar el testimonio de Gaby Carrillo. Hola Wendy, mi nombre es Gabriela y quiero contarles a todos mi testimonio. Pues llevo más o menos 1 año y medio conociendo del Señor, guiada en su camino, pues anteriormente conocía muy poco, no oraba, no acudía a la iglesia, no leía su palabra, pero llegó un momento a mi vida en que me golpeó tan fuerte que me derrumbó. Y ahí
en ese pozo tan profundo en el que yo me encontraba, no tuve otra opción que alzar mi mirada y clamar por su ayuda, ya que actualmente mi esposo y yo no estamos juntos. Eh, Tuve un desierto económico que pasé de tener todo lo que yo quería a no tener absolutamente nada. También tuve que dejar mi trabajo después de 11 años y me vi tan golpeada porque todo llegó al mismo tiempo que ahí clamé a nuestro Padre y ahí en ese pozo tan profundo en donde yo me encontraba, conocí el amor más grande que puede existir. Conocí la mano que me sostiene, conocí a mi proveedor, conocí a mi amigo, conocí la fuerza que me da todos los días, conocí al que no me culpa, al que no me juzga, al que me ama a pesar de mis errores. Y desde ahí empezó un proceso en mi vida en que la Gaby de hace 1 año y medio ya no está, pues Dios hace todo nuevo y ha hecho en mí tantos cambios que ahora soy otra persona. Mi hijo y yo oramos mucho por la restauración de nuestro hogar, porque no solo nuestro hogar se rompió, sino toda nuestra familia que era muy unida. Mi esposo se alejó de sus padres, de sus hermanas, de nosotros y orábamos con mi hijo mucho porque él pueda volver a entablar una relación con su familia. Y Dios obró la semana anterior, pues él pudo regresar a casa de sus papás, compartir con ellos, con sus hermanas, con nosotros. Y ese día se unió nuevamente esa familia que estaba rota. Dios hizo el milagro y confío en que Dios también va a restaurar mi matrimonio. Espero en Él, confío en Él. Y espero pronto poder contarte de que mi matrimonio está restaurado, poder dar mis testimonios nuevamente de ello, porque Dios hace todo nuevo y toda la gloria y la honra sea para Él. Mi querida Gaby, mientras oía tu testimonio, pensaba que quizá todavía tú no tienes el final del testimonio, pero ya tienes evidencias de que Dios está trabajando. Tú comenzaste clamando desde un pozo, pensando probablemente que necesitabas que Dios arreglara todo lo que se había roto alrededor de ti. Pero mientras tú pedías restauración para tu matrimonio, Dios comenzó haciendo una restauración dentro de ti. Y esto me pareció precioso porque va junto con la promesa que he compartido el día de hoy. Quizá todavía estás esperando que tu esposo vuelva, pero tú ya volviste a Dios. Quizás tu hogar todavía no está completamente restaurado, pero ya viste una mesa donde una familia que estaba distanciada pudo volver a encontrarse. Así que no minimices un milagro. Tú sigue orando por tu matrimonio. Gaby, entrégaselo al Señor. Que tu esperanza esté puesta primero en Dios y no solamente en el resultado. Y si Él ya pudo transformar aquella Gaby que antes estaba en el fondo del pozo, también sabe cómo perfectamente hacer aquello que está totalmente fuera de tus manos. Entrégale a Dios todo. Te quiero regalar 2 Corintios capítulo 3 versos 17 y 18 que dice, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados por su gloriosa imagen. Mi querida Gaby, Dios no solamente está trabajando en tu historia, Él está trabajando en ti. Y mientras esperas el próximo milagro, celebra este. La mujer que cayó en aquel pozo ya no es la misma que hoy puede levantar su voz y decir, conocí a mi proveedor, conocí a mi amigo, conocí a la mano que me sostiene. Dios te bendiga.
Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a María Alejandra Arango, a Gina Silva, a Joana Navarrete. Dios te bendiga, Michelle González, Cora Estrada, Wanda Rodríguez, María Alonso Ramírez, Eric Daniel Zúñiga, Jesús Daniel González, Johan Solarte. Y desde el canal de YouTube, muchas gracias a Verónica González, a Ana Cristina. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Jeremías 51, verso 36, que dice: yo seré tu abogado para defender tu causa y te vengaré. Y eso es lo que es Dios para nosotros. Dios es nuestro abogado, quien nos defiende, quien nos cuida, quien siempre nos protege. Podemos estar seguros en la mano del Señor. Él defiende nuestra causa. Y quiero que sepan que ustedes estarán en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios y más de su presencia. Cada día estamos siendo más transformados por Él. Que tengan un día maravilloso, lleno de bendiciones. Shalom, shalom.